Damos inicio a la historia de la iglesia cristiana. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que cuando estudiamos acerca de la historia de un país o la historia incluso de nuestras, de dónde venimos, de dónde comenzó la humanidad, nos damos cuenta que siempre hay que aprender de algo. Y en este caso tenemos que aprender acerca de la historia de nuestra fe, la historia de la iglesia cristiana. Es algo muy maravilloso porque el cristiano verdadero se goza con todas estas cosas. Le da gozo saber acerca de los hermanos que estuvieron en un tiempo y pues con el transcurso de los años fueron muriendo, pero se van hacia la presencia del Señor, pero ellos formaron parte de la historia. Igual que nosotros también algún día vamos a formar parte de la historia y va a haber personas que van a hablar acerca de nosotros. Si Cristo no viene todavía, pero esperamos en la misericordia de Dios de que Él venga pronto y nos lleve con Él. Amén. Entonces, siempre cuando hablamos acerca de doctrinas, cuando hablamos acerca de enseñanzas y todo eso, nos damos cuenta que todo tuvo un origen y todo tiene un plan. El plan es de Dios, el origen Dios lo puso. Entonces, si nosotros queremos saber de dónde viene todo esto, porque no es algo improvisado, no es algo que de repente se le ocurrió a un pastor, se le ocurrió a no sé, un ministro, hacer una iglesia. Si eso ha sucedido de esa manera, entonces es una falsa iglesia sin fundamento y tarde o temprano, como decía nuestro Señor Jesucristo, va a tender a caerse, derrumbarse y caer en ruina. Pero nuestro fundamento, el fundamento de la iglesia cristiana está posando sobre la verdad de Cristo, sobre la verdad de Dios y lo que dice Él en su palabra. Entonces cualquier cosa que ha sucedido en el transcurso de todo este tiempo, los 2000 años, podríamos decirlo, del cristianismo, todo se respalda con la Escritura. Entonces, no podemos decir que la Escritura abarca desde el año 0, desde que nació Cristo, hasta el 2023 que estamos ahorita. No podemos decirlo eso porque realmente solamente llegó hasta los 90 años, que fue cuando el apóstol Juan, ya anciano, escribe el Apocalipsis y cuando termina de escribir el Apocalipsis se cierra el canon de las Escrituras. De ahí para adelante fueron, pues póngale que alrededor de 100 años, pero de ahí para adelante todo fue pura práctica de lo que vivieron los cristianos y lo que fue revelado a los apóstoles, de parte de Dios y el cual se estuvieron dirigiendo los cristianos hasta hoy en este tiempo. Si no, imagínense 1500 años después, cuando Martín Lutero pega las 95 tesis en la iglesia católica en Alemania, ¿de dónde sacó todo eso si no fue de la misma Escritura? ¿Qué fue lo que él estaba pidiendo? Estaba pidiendo que las personas no sacaran provecho de las indulgencias y lo que era lo que estaba haciendo la iglesia romana, estaba vendiendo la salvación, cosa que la misma Escritura decía que la salvación es por gracia, no era por obras, no era por pagar la salvación. Y Martín Lutero pega esas 95 tesis y solamente estaba enfocado en solamente la salvación por medio de la gracia. Imagínense, si hubiera agarrado las demás doctrinas, pues le hubiera faltado papel, yo creo. Pero en realidad, ¿de dónde cree que salió todo eso? Salió de la misma Escritura. Cuando llegó a sus manos una Biblia traducida al alemán, porque en aquel tiempo solamente había Biblias escritas en latín, exactamente, porque la iglesia romana decía que ese era el idioma, el idioma más santo o más angelical, y era el idioma que a Dios le gustaba. Entonces, cuando llega a las manos de Martín Lutero una Biblia en alemán, él se da cuenta de todas las aberraciones que estaba haciendo la iglesia cristiana. Entonces, él, por ese fuego que él sentía en su corazón, de amor hacia la Escritura, hacia Dios, él se levanta en contra de aquellos que estaban cometiendo injusticia y cuales estaban cometiendo una gran herejía
que era la Iglesia Católica, a la cual él pertenecía como monje. Entonces, ¿de dónde hubiera salido todo eso si no es de la misma Escritura? Entonces nosotros tenemos en este tiempo, más porque estamos en un tiempo de apostasía, tenemos que abrazarnos cada vez más de la Escritura y sobre todo de la historia. ¿Por qué? Porque la historia avala la Escritura y la Escritura avala la historia. Las dos cosas no pueden ir separadas, porque en realidad la Biblia es un libro histórico, es un libro doctrinal, es un libro profético, es todo, es todo. Entonces, por eso es importante estudiar la historia de la iglesia cristiana, para aprender un poco más, para saber un poco más, y sobre todo, muchos problemas, lo vamos a ver más adelante, muchos problemas de los que se suscitaron en aquel tiempo, incluso son problemas que están surgiendo en este tiempo también. En aquel tiempo también estuvieron batallando mucho. Por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina arrianista. Entonces, en aquel tiempo se levantó un hombre llamado Arriano que decía que Jesús no era Dios, que Jesús era el ángel Miguel. Entonces, se levantan padres apologetas con gran estudio de la Escritura y muestran muestran la verdad de la Escritura y enseñan que en realidad esa era una falsa doctrina, y entonces Arriano no prospera en ese enfoque. Pero como Satanás no descansa, esas mismas doctrinas que estuvieron peleando en aquel tiempo, las trae en este tiempo y engaña a muchos. Por ejemplo, también la doctrina de los Nicolaitas. También en Apocalipsis habla acerca de la doctrina de los Nicolaitas. Parece que esa es la iglesia de Esmirna que le dice. Entonces a esa iglesia le dice que no acepten las prácticas de los Nicolaitas, dice, las cuales yo también aborrezco. Dice, ustedes aborrecen las prácticas de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces, aquel tiempo, los Nicolaitas era el padre de esa corriente, podríamos decirlo así, de esa manera. El padre de esa corriente se llamaba Nicolai. Entonces, este hombre decía que el espíritu es bueno, la carne es mala. Ok, en cierta forma está bien, pero donde él estaba suscitando en la herejía es de que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres, puedes tomar, puedes hacer lo que quieres, tienes libertad, porque el espíritu es el que se guarda para entregárselo a Dios. Pero en realidad, imagínense, si eso le hacemos caso a eso, entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice el apóstol Pablo, dice, guárdense que todo cuerpo, alma y espíritu sean encontrados irreprensibles delante de Dios. Entonces no es solamente el espíritu, no es solamente el alma, sino las tres partes en las que nosotros estamos formados. Amén. Esta es una pequeña introducción. Una pequeña introducción. Ahora vamos a ir de lleno ya al folletito, vamos a aprender y pues sobre todo ponernos en las manos del Señor, porque esta es su palabra, esta es su guía y hay que echarle ganas. Amén. Ok, dice, ahí en la página número 2, bueno, en la 1, pues dice Historia de la Iglesia Cristiana, Universidad Teológica Internacional, Pastor Reverendo Roy Crisanto. Él es el que copió o hizo esos folletos, es que él es el responsable. Entonces, yo nomás doy la guía. Bueno, vamos. En la página número 1, la página número 1 dice, ¿por qué estudiar la historia del cristianismo? Dice, en una sociedad donde el paganismo reina, donde el sentirse bien es lo más importante, donde la ignorancia doctrinal se ven en las afirmaciones existencialistas de líderes en la iglesia, quizás alguien pueda decir que una serie de mensajes sobre la historia y naturalística de nuestra era y sociedad resisten la obra del verdadero ministro de Cristo. Un pastor según el corazón de Jehová apacienta a las ovejas, con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, sí, nuestro Señor está diciéndole a Jeremías que Él va a dar pastores. Eso es como
metáfora está usando acerca de pastores, personas, ministros. Bueno, en este contexto podemos decir los pastores, así es como se le llaman. Él estaba hablando metafóricamente, pero pues podemos verlo un poquito más literal, porque pues en realidad se le llama pastores a los dirigentes de la iglesia. Dice, según mi corazón, no sé si con el corazón de Dios, con el amor de Dios, que os apacienten con ciencia, o sea, sí, con conocimiento y con inteligencia, con sabiduría. Eso es lo que dice el Señor. Dice, líderes en la iglesia olvidan que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, volvemos otra vez con inteligencia. El conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, es decir, de la descendencia de los que vienen próximamente. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron la sabiduría y el amor de Dios. Entonces Dios también los desprecia, los desecha. En verdad muchos hoy demuestran que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos capítulo 10 versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, sí, lo que dice el apóstol Pablo ahí es de que hay personas que tienen celo de Dios, celo de su iglesia, pero no conforme al conocimiento. Y ahí es donde muchas de las veces caemos en un tipo de legalismo. ¿Qué es legalismo? Es todo aquello que no dice la Escritura, pero yo pienso que dice Dios, yo pienso que dice Dios y yo pienso que a lo mejor así le gusta a Dios. Entonces, como a mí me gusta así, yo quiero que a todos también les guste así, porque yo pienso que yo le estoy agradando a Dios. Es el legalismo. Tratar de que todos sigan lo mismo que yo estoy siguiendo. Eso sería imposible, porque entonces, como dijo el apóstol Pablo, si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el olfato? Pero la iglesia se compone de diferentes miembros. Amén. Porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, dice que tenemos celo, pero no conforme a ciencia, o sea, sino conforme a la sabiduría de Dios. Porque en realidad sabemos que Dios usa a las personas o procede de diferentes formas como Dios quiere. Las mismas aflicciones o las mismas cosas que yo estoy pasando no son las mismas que usted pasa o lo que la misma hermana pasa. Todos, incluso mi esposa, ella tiene diferentes aflicciones, yo tengo diferentes aflicciones. Aún así, aunque somos una sola carne delante de Dios, cada quien tiene sus aflicciones. Entonces, eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Dice, tienen celo de Dios, sí es bueno, pero no lo están teniendo conforme al conocimiento de la Escritura. Amén. ¿Qué provecho obtendrá el pueblo de Dios hoy si conociera algo no conforme a los 2000 años de historia cristiana? Porque estudiar o disertar sobre ¿por qué estudiar o disertar sobre el pasado? Sí, decimos que no tiene mucha importancia porque eso ya pasó, pero en realidad ese es el fundamento de nosotros. ¿Nos da la Biblia razones para estudiar la historia con provecho? La respuesta es un firme sí. ¿Cuáles? Pues son las razones bíblicas para estudiar la historia del cristianismo y llevar provecho práctico a ello. Entonces, nosotros tenemos razones de más para poder estudiar la Escritura, tenemos razones de más para poder aprender y sobre todo enseñar a más personas. Amén. Porque en realidad pues esto no es de un estudio y ya tengo mi título de siervo, de líder colgado en mi casa y pues prácticamente es como aquel que se recibió de médico y no está ejerciendo su profesión. Así es que nosotros, muchas gracias, hermano, muchísimas gracias. Ya te quería tomarle a la jarrita esta. No hubiera aguantado, se me hubiera aflojado la pancita. Sí, es purgantes.
Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque o cuál es el beneficio que tenemos nosotros al estudiar la historia de la iglesia cristiana? La respuesta dice, en el segundo párrafo que está ahí, dice desenmascarar las fundaciones paganas y corruptas de nuestra sociedad. O sea, sí, para eso queremos estudiar la iglesia cristiana, para desenmascarar todas esas corrientes, falsas doctrinas, todas esas costumbres más que nada, porque pues, recordemos todos, según hace rato estaba platicando con un muchacho, el que me ayuda, él es de El Salvador, y las costumbres que él tenía desde chiquillo creciendo, no son las mismas que yo tuve también. Entonces, conforme a nuestra cultura, nuestras costumbres, vamos creciendo de una forma diferente. Entonces, en cuestión eclesiástica, en cuestión de la iglesia, también todos venimos de una iglesia diferente, donde se practicaba diferente cosa, o sea, sí, muchas de las veces doctrinalmente esencial y muchas de las veces no doctrinalmente esencial. Por ejemplo, aquí cuando va a empezar el servicio, primero se lee la palabra, se ora, comienza el grupo de alabanza, especiales, los diezmos y las ofrendas, y luego después la predicación por último. Y muchas de las veces en diferentes lugares se practica de diferente forma. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Perdón, no está mal. Simple y sencillamente que ellos tienen diferentes costumbres, pero es hacia lo mismo. Pero en esta situación, toda esta enseñanza es para desenmascarar todo tipo de falsa creencia, incluso ser nosotros mismos, como le dijera, celosos, como decía el apóstol Pablo, tener celo de la iglesia, pero conforme a ciencia, porque necesitamos aprender de todas estas cosas para poder nosotros desechar cuando venga un falso maestro, un falso, expositor de la palabra, un falso evangelista, poder desecharlo y poder saber qué es lo que él nos está diciendo. Incluso cuando escuchamos predicaciones en YouTube, también tenemos que tener la sabiduría para poder desechar lo que no está correcto. Porque ahorita en las redes sociales todos son maestros, todos son apóstoles, todos son pastores, todos son evangelistas, pero en realidad, decía nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los van a conocer. Y en realidad predican la palabra o nada más están hablando puras cosas incoherentes. Entonces nos vamos de lleno en estas formas en las cuales podemos desenmascarar las falsas doctrinas o las falsas corrientes. Hay que detectarlas. Primero, la primera de las 5 es el pragmatismo. Muchas veces nosotros hemos sido pragmáticos en muchas situaciones. Dice el pragmatismo: lo único que vale es lo que a mí me aprovecha. Entonces, o lo que me aprovecha a mí. Bueno, es lo mismo, pues. Ok, eso es lo que vale. El pragmatismo es cuando, vamos a ver el sentido literario, qué es lo que significa el pragmatismo. Dice, los pragmatistas creen que no hay verdades absolutas, que todas las verdades son relativas, que las ideas y los conceptos pueden cambiar y que se pueden acomodar a lo que está de moda o a la cultura. Entonces, el pragmatismo, perdón, me falta un párrafito más. Dice, el pragmatismo, en resumen, dice, todo lo que me funcione, aunque no sea bíblico. El pragmatista es aquella persona que si hace el culto de esta forma y ve que las personas se emocionan, aunque no sea bíblico, dicen, vamos a hacerlo de aquí en adelante, lo vamos a hacer así, porque así nos funcionó. ¿Qué es lo que está sucediendo con las iglesias de la prosperidad? Ellos ponle que prediquen poquito acerca del pecado, pero hasta ellos mismos dicen, no puedo predicar del pecado porque si no las personas se van y no van a recibir el amor de Dios. Pero Dios dice, no vengas a mí con tus pecados. Ven, tráeme tus pecados, yo los limpio y después
te perdono, ¿me entiendes? Pero necesita ver arrepentimiento. Pero si no le enseñas a la persona en qué está fallando, entonces no va a tener sentido. Aún así se pueda morir dentro de la iglesia, pero si esa persona no se ha arrepentido, no se va a ir con el Señor. Entonces esas personas tratan de darle a las demás personas a tole con el dedo, diciéndoles que son los campeones, que den, que siembren, que regalen y que declaren. ¿Se podría decir que el pragmatismo entonces es hacer las cosas según la propia conveniencia de la persona? Claro que sí, claro que sí. Todo lo que me conviene, todo lo que me aprovecha a mí. Entonces, le digo, esas personas pragmáticas, miran que todo esto funciona, de declarar y hacer tantísima cosa que es antibíblico. Lo hacen y como ven que las demás personas se emocionan y todo eso, dicen, vamos a hacerlo de aquí en adelante, lo vamos a hacer de esta manera. Incluso dentro de nuestras iglesias también muchas las veces se hace de esa manera. Entonces, hacemos ciertas cosas y vemos como que las personas les empezó a gustar y todo eso. Entonces, vamos a hacerlo de aquí en adelante así. Pero muchas las veces no es lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que se cumpla su palabra, que se guíe conforme a su palabra. ¿Me entiende? Entonces, el pragmatismo, dijimos, todo lo que funcione, todo lo que me funcione, aunque no sea bíblico. En resumen. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O alguna pregunta? ¿Cuál era el resumen, dijo? Todo lo que me funcione, aunque no sea bíblico. Voy a dar otro ejemplo, porque dentro de la iglesia también podemos ser pragmáticos. Yo he visto mucho esto y bueno, depende de la persona, pero muchas veces yo no estoy de acuerdo porque cuando se va a empezar a predicar, se le deja unos 40 minutos para la predicación y cuando se va a empezar a predicar, dicen, vamos a cantar una alabanza para el Señor. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, bueno, pues ese es mi pensamiento, no estoy muy de acuerdo porque ya es tiempo de la palabra y si le mochas a la palabra no estás dando la profecía completa que Dios te dio. Recuerda, el predicador es un profeta, es un emisario de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde saca la palabra? De aquí. Pero si lo saca de su propio pensamiento, de las novelas, del Chavo el Ocho, entonces es profeta para él mismo, pues. Pero si Dios da una palabra, tiene que estarse completa. Entonces, en lo que sí no estoy de acuerdo, es de que se dan unos 45 minutos, esa persona se aventa 20 minutos, ¿cómo le dijera? Cantando o ministrando, ¿me entiendes? Cosa que se puede dejar al final cuando ya se predica la palabra, porque la palabra es una parte muy importante, muy importantísima, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, se avienta todo ese tiempo y luego todavía, bueno, ahora sí, la palabra y todo ese asunto. Y ya cuando termina de predicar, pues ya pasó algo de tiempo. Y los nuevos, pues dicen, pues ¿a qué hora se termina esto? ¿Me entienden? Entonces ya empiezan a voltear el reloj, incluso. Y muchas de las veces dicen, ¿sabe qué? Pues yo ya no vengo, porque aquí dicen que 2 horas y ya se aventaron 3. Pero cuando la predicación se extiende, ese es otro asunto. Pero ya no estamos malgastando el tiempo, sino que el tiempo lo estamos, como le dijera, lo estamos ministrando bien. Porque en realidad eso es lo que se tiene que hacer. Ya tenemos las almas aquí. Hay que cuidar de que escuchen la palabra. Claro, la alabanza es importantísima. Eso también es importantísima. Porque dice en Salmos, parece que capítulo 8 dice que en la alabanza dice, dicen los niños, en la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la mejor alabanza. Dice, y con ella le has puesto, como le has callado al enemigo. Entonces, la alabanza es muy importantísima y la palabra también, porque si no, también como dice Romanos 10, dice, ¿cómo van a invocar tu nombre? ¿Cómo te invocarán? Dice, si jamás te han escuchado. Entonces, son las dos partes más importantes de un servicio y hay que aprovecharlos. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, dijimos también que el pragmatismo es cuando usamos un tiempo para alabar, cuando ya es tiempo de la alabanza. Digo, cuando es tiempo ya de la palabra, se malgasta tiempo, pero pues nos funciona y lo seguimos usando. Pero
En cuestión de un protocolo, es tiempo de la palabra y llenarnos de esa palabra, porque la palabra es la que nos va a ayudar a poder desechar las propuestas del enemigo, las propuestas que el mismo enemigo nos pone. Pero si no sabemos nada, pues el enemigo pues, nos envuelve fácilmente. Bueno, entonces seguimos con lo que sigue. Existencialismo. Ese es el segundo punto. Dice, ahí en el folleto dice, lo único que vale es lo que yo siento. Ese es el existencialismo. Pero vamos a ver la definición de existencialismo. Dice, los existencialistas creen que lo que los existencialistas creen que lo fundamental es el individualismo, que siempre se trata de mi existencia, de tu existencia y de la finitud del ser humano. O sea, sí, dice, lo único que importa es lo que yo pienso. En definición dice, ser guiados por emociones. Ese es otro de los problemas o de las situaciones que suceden en este tiempo. En aquel tiempo sucedieron, pero en este tiempo también están sucediendo. Por eso es necesario estudiar la historia de la iglesia cristiana, porque todo esto, los mismos problemas que tuvieron los primeros, podemos decirlo, los primeros discípulos, nosotros también lo estamos teniendo, y hace, no sé, 500 años también hubo muchos hermanos que también tuvieron esos mismos problemas. Entonces, el existencialismo, hablando medio mucho de palabras, siempre es lo que a mí me funcione, lo que, si a mí, escuchando la alabanza, la de, no sé, la de, milagroso, abres camino, hermano, si a usted le funciona esa alabanza y empieza a orar y empieza a sentir esa presencia de Dios, volvemos a lo mismo. No querramos que todos vayan a actuar de la misma forma en las cuales Dios trate con nuestras vidas. O sea, si a mí me hace sentir así, pues yo creo que a lo mejor a otro hermano no es con esa alabanza, es con otra. Por ejemplo, a mí la que sí me quiebra mucho, la de que dice, ¿qué tienen tus ojos? No, ¿qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca... Esa me encanta, esa alabanza. Y hay dos... Ay, pues... Sentí sentí bonito. Pero le digo, eso es con lo que me emociona. Y me ayuda mucho a inspirarme mucho para orar o para alabar a Dios. Y no me la sé la alabanza, pero esa tonadita me hace vibrar, por decirlo así. Pero no necesariamente yo voy a decirle a todos los hermanos, no, necesitan escuchar esa alabanza, y cuando estén así, entonces levanten una rodilla. No. Entonces, eso a mí me funciona, pero a lo mejor a otros hermanos le funciona de diferente forma. Entonces, el existencialismo también, hablamos el otro día acerca de las danzas. ¿Por qué? Porque en un ayuno estábamos hablando si entre los 9 dones del Espíritu estaba el danzar. Preguntó el hermano Elí, y pues en un ayuno estábamos haciendo preguntas, y estábamos así juntos, haciendo preguntas y respuestas. Eso me encanta a mí. Entonces el hermano Elí pregunta eso. Entonces dice, si no está entre los 9 dones, entonces ¿por qué? Dice, ¿por qué lo tomamos como algo que todos tienen que pasar? O si todos tienen que danzar. Entonces, en eso un hermano dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Es que tú no sabes lo que yo he sentido cuando yo he danzado. Y dice, bueno, pero dice el hermano Eli, es que en realidad no es para pleito. Simplemente yo quisiera saber si eso también es bíblico. Pero eso podemos decirlo, ¿verdad? Porque el otro hermano decía, no, es que David danzaba y así. Pero eso es una forma de, lo que sí tenemos que aprender es de que si a ese hermano le gusta danzar, es muy su asunto. Yo no lo voy a criticar, porque esa es de la forma de que él se siente a gusto, ¿me entiendes?
Yo, claro, a mis 42 años yo no puedo danzar, ya estoy pesadito, tengo miedo que si piso mal se me quiebre la pata. Y pesadito y viejo, pues ya sabrá. Entonces, yo la forma de expresar mucho mi alabanza es así. Ya cuando miren que estoy moviendo la patita, es que ya estoy bien gozoso. Estoy en mi máxima expresión. Entonces, es como ese día del ayuno que decía la pastora, para que se nos quite el sueño, la de ¿cómo se llama? No te quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Le digo, no, pues yo necesito para el tobillo, necesito hacerle así para un lado. Yo no me puedo agachar. Peligro vaya para enfrente. Entonces, pues, no podemos encerrar todo en una sola cosa. No podemos decir, esto a mí me funciona. No podemos decir también que lo que importa es lo que yo siento. No, sino también hay que tener conciencia de que la Biblia nos da la oportunidad tenemos esa libertad, pues, en Cristo Jesús, para alabarle como nosotros querramos. Claro, mientras no caigamos en una forma de pecado, porque contaba no me recuerdo quién contaba una historia de que una persona se metía con otra mujer y decía que esa persona supuestamente era cristiano y decía que pues que él tenía necesidades y que Dios no le iba a hacer, ¿cómo le dijeron? Decía que que Dios no se iba a enojar con él porque pues en realidad él estaba haciendo algo natural o algo bueno, cuando en realidad pues eso es pecado, ¿verdad? Aquí en China. Entonces, le digo, no podemos encerrar todo en un mismo frasco, no podemos decirlo porque a mí me emociona, ya eso ya tiene que ser así o que es bíblico, cuando en realidad también muchas de las veces hay cosas que no son bíblicas y tomamos en cuenta de que creemos que sí. Pues seguimos con lo que sigue, porque si no se nos va a pegar la tarea. Bueno, hasta aquí vamos bien con el existencialismo. Solamente lo que a mí me emociona, pues, eso tiene que ser de Dios, porque a mí me emociona, pero yo siento bonito es porque tiene que ser de Dios. No necesariamente. Yo, cuando en aquel tiempo escuchaba canciones románticas, se las cantaba a mi esposa, pues yo me sentía muy romántico. Muchas veces hasta le salen a uno las de cocodrilo, porque es música emocionalista, ¿cierto? Pero no necesariamente tenía que ser cristiana. Paso, como le dijera, voy a hacer un pequeño paréntesis, que eso también es bueno de notar. Más que nada nos sirve como poder tener el discernimiento encendido y no caer en estos pequeños descuidos. Una señora puso feliz noche, posteó así en feliz noche, que todos estén bien, dijo, alcancé a vender todo y todo ese asunto, y acá otra persona le pone amén. Pues aunque diga uno, pues ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pero tampoco no tiene nada de Dios. Es decir, no estaba diciendo gracias a Dios así, para ponerle amén. O vendo este artículo así abajo, amén. ¿Me entienden? Hay personas, no sé, si están dormidos, no sé, pero hay personas que a todo, amén. Cuando se exalta a Dios, o cuando se alaba a Dios, o cuando se pronuncia a Dios, para bien, claro. Claro, es bueno decirlo, es bueno exaltar a Dios, amén, que estamos de acuerdo, eso que significa. Pero, pues en realidad, cuando no se habla de Dios, ¿por qué usar ese adjetivo? ¿Me entienden? Y eso es, hay que tener muchísimo cuidado, porque una vez también un pastor compartió en un texto bíblico de Lucas capítulo 4, dice porque a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, aunque suena bonito, suena que es bíblico, aunque suena que es de Dios, pero el problema es que en el capítulo 4 de Mateo es Satanás hablando. ¿Me entiende? O sea, sí. Yo le dije a esa persona, mire, tal vez usted me pueda tomar de dogmático, me pueda tomar de lo que usted quiera,
pero no puede compartir ese versículo bíblico. Y hubo muchos hermanos que son, podríamos decirlo así, líderes, que pusieron amén. Tal vez yo le dije al pastor, tal vez yo me pueda tratar usted de dogmático, de lo que usted quiera, tal vez un religioso, tal vez soy una persona que soy muy excesiva en estas cuestiones, pero en cuestión de la Biblia, yo pienso que hay que examinarla primero. Para empezar, no podemos compartir ese versículo bíblico porque aunque está aunque está bonito, no lo podemos compartir del capítulo 4 de Mateo porque es Satanás tentando a Jesús. Si lo tomamos del Salmo 91, creo que está. Si lo tomamos del Salmo 91, Salmo 91, así. Se lo valgo, hasta yo pongo amén. Pero donde algo que Satanás ya ensució, no puedo compartirlo a las demás personas porque haz de cuenta que es Satanás diciéndolo. ¿Me entiende? Hay que tener mucho discernimiento también en ese aspecto. Dijo, no, mijo, usted no se preocupe, ahorita mismo lo borro. Fue y lo borró ya. Ya había varios líderes que también lo habían compartido. ¿Me entiende? O sea, sí. Está bien, viene de alguien superior, viene de alguien que conoce, que sabe y todo ese asunto. Se le escapó la liebre ese día y ahí vamos todos también a seguirlo. Hay que tener discernimiento también para todo lo que estamos viendo en cualquier red social. Claro, nos edifica mucho, ¿me entiendes? La palabra, pero hay cosas también que no nos edifican. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ok, existencialismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna opinión? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, secularismo. ¿Qué es el secularismo? Dice, en el folleto dice, nada es santo, todo es igual. Eso es lo que piensa el secularista. Pero la definición técnica dice, el secularismo es el principio es principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivados solamente de un mundo material sin recurrir a la religión. O sea, si el secularista quiere hacerlo todo sin necesitar de Dios o sin necesidad de necesitar una religión. Nos hemos topado muchísimas personas que son así. Les comparte la palabra y dicen, yo ya tengo mi Dios. O yo hablé en esta mañana con Dios. Ah, sí, ¿qué le dijo? Yo le decía. Dicen, pues ese asunto mío. Dicen, pues sí, porque no tienen respuesta a la pregunta que yo les hago. ¿Qué les dijo Dios? Lee mi palabra. Les dijo, arrepiéntete. O le dijo, va a venir un siervo mío a entregarte un folleto. Como personas que creen saber, creen conocer, cuando en realidad pues, no saben nada. ¿Por qué? Porque no están siguiendo una doctrina, no están ni siquiera buscando a Dios. Son personas que nomás hablan por hablar. Dígamelo a mí, porque yo también era de esa manera, de que cuando me preguntaba un evangélico, me decían acerca de la palabra, que quería, pero no, yo soy, yo soy católico, romano, apostólico y quién sabe qué, tanta cosa. Yo, según mi escudo de la fe que tenía. Entonces, y me preguntaban algo y pues yo no sabía nada, ¿me entiendes? Y ni a la iglesia iba, entonces yo siempre trataba de escudarme en una religión que en realidad ni yo mismo practicaba. Secularista, dice, todo es igual, no, seguían con los principios de las costumbres, podemos decirlo así, de la carne, con el instinto, podríamos decirlo también de esa manera. Lo secular es aquello que no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Hay unos que tratan, pero aún así no se rinden. Podríamos decirlo que son los que el apóstol Pablo le llama hombre natural. Mire, lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, no lo tienen ahí, pero si quiere póngalo ahí, el versículo de referencia, dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el secularista, ¿mande? 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Entonces el hombre natural no va a entender todas estas cosas. Es más,
ni quieren a Dios, ni quieren religión, no quieren nada. Simplemente son guiados con su propia naturaleza. Por eso, tal vez no está correcto tomar este ejemplo, pero haz de cuenta como si fuera podemos decirlo, un animalito, pues, guiado por su propio instinto. Por ejemplo, el venado ve cuántos venados apachurran en la carretera. ¿Por qué? Porque su instinto les dice que de qué lado de la carretera hay pasto verde. Entonces van, miran los focos, se hipnotizan por su mismo instinto de que si no se mueven, tal vez el depredador no los mire. Entonces se quedan quietos y ¡puf!, pasa el tráiler. Lo mismo sucede con las personas también secularistas. Entonces les dice, vamos a la iglesia. Ah, no quiero ir. Bueno, vamos al baile. ¡Órale, vámonos! Oye, pero dijiste que no traías dinero. No, ahorita, me prestas. Y hasta dinero prestado andan tomando. ¿Por qué? Porque su instinto los guía a hacer cosas que que no les hace provecho y que prácticamente les va a ser contraproducente. ¿Cuántas personas, cuántos muchachos se han ido de parranda una noche, al siguiente día tienen que ir a trabajar y luego trabajan en un trabajo, válgame la redundancia, tan peligroso? Trabajan en el roofing, trabajan en el siding, en lo que es alturas, y pues ellos, no sé, tal vez en su fuerza, tal vez andan en un 20%, de repente caen, se matan y ya ahí quedaron. He escuchado muchos casos acerca de eso y créanme que eso es prácticamente, como le dijera, es triste, porque tal vez si esa persona no se hubiera ido a desvelar, tal vez hubiera andado en sus 5 sentidos y hubiera sobrevivido. Prácticamente no se hubiera caído, pero tratan de hacer las cosas instintamente. ¡Pum! Lo que me emociona, lo que necesito hacer, ¿me entiendes? Pero no necesariamente sea algo bueno. Secularista es alguien que no le interesan las cosas de la religión, no le interesan las cosas de Dios, y son personas que pues, realmente piensan naturalmente. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten. Estamos hablando acerca de por qué debemos de estudiar la historia de la iglesia cristiana. O sea, si todas estas cosas o se introducen a la iglesia o están por introducirse a la iglesia, o simplemente si vemos que alguien quiere introducirlas, hacerles no irá tranquilos, porque ya en la iglesia primitiva ya estuvieron luchando contra estas cosas. Entonces pienso que es algo bueno para nuestro discernimiento, y eso es lo que necesitamos tener prendido todo el tiempo. Seguimos. El cuarto dice el humanismo. Este es el más peligrosísimo de todos en este tiempo. El humanismo. El humanismo es: el hombre tiene las respuestas a su problema. El hombre tiene la respuesta a su problema. O sea, sí, al problema del mismo, no del problema de otra persona, sino que según el humanismo, esa persona es autosuficiente. La definición técnica dice: el humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios no es el centro del universo, sino que Él, pasando a serlo el humano y sus cualidades y valores. O sea, sí, no es solamente por ser humano, sino también porque tiene cualidades y tiene valores. ¿Entiende? Quisiera escuchar de que alguna persona de la comunidad pueda decir: yo soy una persona humanista que tengo cualidades y tengo valores. O sí, ¿cuáles son sus valores? Porque según los valores de Dios, los que Dios ha puesto, los valores morales, no tienen nada de eso. O cualidades, ¿cuáles son esas cualidades? Quisiera yo también saber. Pero ese es el humanismo, el que yo siento, el que yo soy especial, es que yo soy el centro del universo, no lo es Dios, y es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. En definición técnica dice: es una especie de ateísmo porque
las personas son ellas mismas su propio Dios. O sea, si cuando yo rechazo a Dios, entonces como nosotros tendemos a adorar a algo o a alguien, nos ponemos nosotros como nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque ya estoy buscando el sentirme bien yo, el beneficio para mí, no sé, el adorarme yo mismo. Y de esa manera, el humanista siempre se enfoca hacia él mismo. Incluso, volvemos otra vez con lo contemporáneo. Se lo repito. ¿Sí está apuntando usted? Se lo repito. Ok. Está bien. Como quiera, si quiere que lo vuelva a repetir, lo vuelvo a repetir porque es muy necesario este asunto. Entonces, en esta cuestión del humanismo ya se ha introducido a las iglesias. Quisiera ver, no quisiera ver, a veces miro, cuestiones de estas. En la iglesia más grande de Houston, miren, la de donde ministra en español Danilo Montero, Joel parece que se llama el que ministra en inglés, pero es una de las iglesias más grandes de Houston, Texas. Ese hombre, una vez lo invitaron a un programa y le hablaron acerca de la escritura, a ver qué tanto sabía la escritura. A mí se me hace que los huerquitos de los niños, huerquillos, los niños de la escuelita de aquí, yo creo saben más que ese hombre. Pero ese hombre sabe lo que sabe decir. Usted es un exitoso, usted es un campeón, y las personas, amén, llore. ¿Me entiende? O sea, sí, ese es algo humanista que se guía no hacia lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que supuestamente tú eres. Y al momento de que eso nos enfoca hacia nosotros, estamos haciendo a Dios a un lado y decimos que nosotros somos los preciosos. Una vez escuché una persona quiso dar la definición, no sé si alguien lo haya escuchado o lo haya entendido de esa manera alguna vez, pero es una forma errónea. Cuando quiso dar la interpretación de la perla de gran precio, esa interpretación la dijo malmente. ¿Por qué? Porque en realidad dijo que la perla de gran precio éramos nosotros y que Dios era el mercader, que se deshizo de todo, se deshizo de su hijo para comprarnos a nosotros. O sea, sí, tal vez usted lo haya escuchado de esa manera, o tal vez lo haya escuchado de la definición que es la verdadera. ¿Por qué no puede ser así? Si somos campeones, somos vencedores, y ¿por qué no puede ser así? Porque entonces, si miramos la misericordia de Dios, estamos quitando la misericordia de Dios y estamos diciendo que Dios no tuvo misericordia de nosotros, sino que le convenía comprarnos. Y eso quita la misericordia de Dios, quita lo que es la gracia de Dios. Y si le quitamos a la Biblia la gracia y la misericordia de Dios, no nos queda nada. El sacrificio de Jesús es en vano. Porque entonces quiere decir que Dios Él nos quería agarrar a fuerzas, que se tuvo que deshacer. O sea, sí, que Dios le convenía, que Dios es un convenenciero, que quiso agarrarnos, nos quiso comprar, aún así deshaciendo de su propio hijo. Pero en realidad la verdadera definición de la perla de gran precio es de que nosotros somos los mercaderes, la perla de gran precio es Cristo o es el Evangelio, y que nosotros tenemos que deshacernos de todo. Dice la Escritura, que dice que anduvo buscando perlas. ¿Qué es para una persona, un ser humano con la inclinación a querer adorar a algo o a alguien? Sino que eso es buscar perlas. Anduvimos en el catolicismo, anduvimos buscando perlas, donde sea. Adorábamos a un muñeco, esas son las perlas. Pero después el Evangelio nos encontró Cristo, encontramos esa perla preciosa que es el Evangelio, y nosotros tenemos que deshacernos de todas nuestras mañas, tenemos que deshacernos de todos nuestros malos pensamientos para poder tener esa perla de gran precio. ¿Me entienden? Si no tiene sentido este asunto. Entonces yo cuando escuché esto dije, es una alumna de Yesenia Ten,
lo siento mucho, pero esa mujer es lo que enseña. Créame, a mí no me gusta nada de ella, porque siempre evade mucho al humanismo, al tú. Me acuerdo incluso de una predicación, a una conferencia de mujeres. Dice, tú ya no le llores a tu viejo, que Dios te va a traer uno nuevo. Hombre, las señoras, no reparones de este vuelo así. Bien gustosas porque Dios les iba a dar uno nuevo. Ya me imagino llegando a la casa, las maletas del viejo y para afuera. Porque Dios les iba a dar uno nuevo. O sea, si se da cuenta en qué aberración estaba hablando, cuando en realidad nuestro Dios dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, respetarlo, porque es la ayuda idónea, porque el marido sin la mujer no es nadie. Yo he visto este caso. Según como mires al marido, es lo que yo he visto, según como mires al marido, así es la mujer en casa. ¿Me entiende? O sea, sí. Tal vez puedo ser un poco, no sé, dogmático en este aspecto, pero yo he visto muchísimas personas, bueno, miraba en mi país, muchísimos hombres, todos garrientos, con guaraches. Tal vez así le gustaba, pero la mujer, pues, no le caía ni un polvito, sus uñotas de este tamaño, y dice, ¿cómo lavará los trastes? Bueno, no es malo, pero el hombre todo garriento y la mujer así, o los dos, o ni uno, pues, pienso yo. Entonces, y es una de las cosas que yo admiro mucho de mi esposa, que yo soy un poquito dejadito en ese aspecto, no me gusta andar muy formal todo el tiempo. Claro, cuando vengo a la iglesia, claro, no es todo lo que doy, pero ahí la llevo. Entonces, pero mi esposa dice, me pongo mi camisa y dice, tráete esa camisa para planchártela. No pasa nada. Ahí digo que se me arrugó en la camioneta. Tráela para acá. Si se te arruga la camioneta es tu problema. Y me plancha y yo digo, bueno, fíjate que en realidad es bueno tener una mujer así, porque esa es la que lo alienta a uno, lo ayuda a uno. Y dale, usted no se agüite, pero imagínate, las cosas de la vida y la otra la mujer, no, dice uno, pues un balazo me sale barato. Ya me mandó a planchar usted. Todo iba bien en la clase hasta ahorita. Hasta ahorita. No, pero nadie sabe. No, yo digo, una mujer siempre tiene que ayudar, siempre tiene que soportar al marido. Sí, no soportarlo de, ay, ya no te soporto tu carácter. No, vamos, échale ganas. Apoyarlo es la palabra correcta, sí, es la palabra correcta. Porque en realidad, créame, uno sin la mujer, uno no es nadie. Por eso Dios tuvo que diseñarnos de esta manera. Y Él no se equivoca, créame. Entonces, el humanismo dijimos que es cuando se busca siempre quitar a Dios de donde Él está y ponerse uno mismo. Volvemos para que lo recuerden mucho, la perla de gran precio, que no sea la mala interpretación que se da. Y el último, el número 5, dice el naturalismo. Dice, Dios está en todas las cosas. Es otra doctrina errada. Dios está en todas las cosas. Definición de este término es la doctrina que procura atribuir a la naturaleza el principio y la razón de todas las cosas. En pocas palabras, el panteísmo. ¿Sí saben qué es el panteísmo, va? No. El panteísmo es una corriente errada totalmente. Es una herejía que dice que Dios está en todas partes, es una pero religión. Religión es como una corriente filosófica. Ajá. El panteísmo, es decir, que este celular es Dios, esta tableta es Dios, este papel es Dios, este púlpito es Dios. Eso es lo que los panteístas y se guían con ciertas afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo da. Pero ellos lo toman literalmente. Por ejemplo, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Dice, ya ves, Jesús es el pan. O sea, sí, si Jesús es el pan, entonces también es la leche, también es el café. ¿Me entienden? Pero dicen, no, es que es imposible que Dios diga de todo. Que Él es todo. O sea, que Él es el café, que Él es la cuchara.
Entonces, otra definición que ellos toman, dice, cuando dice Jesús, yo soy la puerta. Y dice, no, pues entonces, si Jesús es la puerta, también es la ventana, la pared y todo ese asunto. Entonces, son filosofías erradas totalmente, porque en realidad todas esas son metáforas que nuestro Señor Jesucristo empleó para poder darnos una enseñanza. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el pan de vida, que cayó del cielo, eso se está refiriendo al pan, al maná, que les dio a los israelitas en aquel tiempo. Dijo, yo soy la roca. A los israelitas dice que les daba de beber de la roca, y dice el apóstol Pablo, y la roca era Cristo. Entonces, esa es otra metáfora también, que el cual los mismos israelitas conocían, pero pues no querían reconocer a Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, prácticamente lo que está diciendo es de que nadie va a pasar sino por mí. Yo soy la puerta. Nadie puede pasar por la cerca, porque yo soy la puerta. Entonces nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, que Él es la puerta. Es metafóricamente hablando. Pero ellos lo toman tan literal que dicen que todo es Dios. Pero lo que sí no saben es de que Dios es el todo, pero Dios no es todo. ¿Entiendes? O sea, si no hay lugar donde se le pueda esconder a Dios. Y por eso decía el salmista, y si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy al profundo del Seol, ahí estás tú. En todas partes estás tú. ¿Me entiendes? Hay un versículo bíblico que detalla muy bien los atributos de Dios. Y entre ellos es ese, la omnipresencia, que es lo que en realidad a eso se refiere. No se refiere que Dios es cada cosa, sino que Dios está en todas partes. Amén. Entonces es como, el naturalismo es como una parte del panteísmo, es decir, que toda la naturaleza es Dios, no, sino que Dios hizo toda la naturaleza y permanece en ella. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, entonces vamos a ver defensa contra todas estas corrientes paganas, contra todas estas herejías, por medio de las sagradas escrituras. O sea, sí, tenemos que tener con qué defendernos. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad todas estas cosas, es como decíamos, por ejemplo el humanismo, que es lo que está más fuerte ahorita dentro de las iglesias. ¿Cómo podemos saberlo? Si en realidad el humanismo no es parte de lo de la escritura. Volvíamos a lo de la perla de gran precio. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que eso no es así. Entonces necesitamos tener defensas contra todo eso. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a Satanás. Cuando Satanás lo tienta, se le enfrenta con la misma escritura. Satanás le da unos versículos bíblicos y nuestro Señor Jesucristo dice, hey, espérate, pero eso no es así, es así. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos defendernos de todas esas falsas doctrinas o falsas corrientes? Dice, en definición técnica, es la fe en la escritura. ¿Me entiendes? Es tener la fe total en la escritura. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque si creemos que la escritura cumple cierta parte, pero todas esas corrientes cumplen la otra parte, entonces nos volvemos unos panteístas, nos volvemos unos humanistas, naturalistas, y entonces estamos metiendo cosas que a Dios no le agradan dentro de su iglesia. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, lo que nos recomienda aquí Jeremías, o Dios, siendo profeta Jeremías, dice, paraos por los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. O sea, sí, deténganse, y pregunten qué es lo que se ha estado haciendo, pero correctamente, no incorrectamente. Dice, el cual es el buen camino. O sea, sí, no es cualquier camino, es el buen camino. Dice, y andad por él, por las buenas
por la Escritura, por el camino de la Escritura. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y no hay mejor cosa que nos dé descanso más que la palabra de Dios, porque Jesús es el que cumple la palabra y Él es el que nos prometió reposo y descanso, y eso es lo que tenemos que atesorar. Entonces, ¿cómo puedo yo no hacer caso a todas esas corrientes malas? Hay que pararnos y preguntar por la senda antigua, preguntar por el camino de la verdad, de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Job capítulo 8, versículo 8 dice, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a adquirir a los padres de ellas. Yo creo que la leí mal. ¿Alguien me puede ayudar con ese versículo bíblico? Job capítulo 8, versículo 8. Job 8:8. Dice, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella? Amén, yo creo que me quedé más confundido. No, está bien. Lo que pasa es de que no tiene mucho que ver. Bueno, es el versículo. Ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella. No sé, a lo mejor se equivocó de versículo bíblico. Dice, recibir sabiduría para la vida. No habla nada acerca de eso. Ahí lo que está diciendo es que te bases en tu vida, en las generaciones pasadas, en lo que pasaron los padres de la fe debe ser. Sí. Porque aquí dice, pregunta, te ruego a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres. ¿Qué versión es? La de las Américas. Américas. La internacional dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Las versiones nos pueden ayudar bastante. La versión que yo escucho mucho, la nueva traducción viviente, da muy buenas definiciones también. Si no, nos quedamos así. Necesito saber también el contexto. Es eso, porque aquí te dice que es recibir sabiduría para la vida. ¿Cómo tú puedes recibir sabiduría para la vida? Preguntándole a las generaciones pasadas. Buscando el testimonio y lo que vivieron nuestros padres de la fe. Exactamente. ¿Para qué? Para nosotros poder aprender, para tener sabiduría en el futuro de nosotros. Exactamente. En la vida. Pregúntale a nuestros abuelos y verás cuántas cosas descubrieron. Ellos te lo harán saber todo y compartirán contigo su experiencia. Nosotros hemos vivido muy poco y poco o nada sabemos. Nuestra vida pasa como una sombra. Así es, ya tiene más luz, más entendimiento. Pero un solo versículo bíblico sí está medio difícil. Está medio difícil. Aprender de nuestros ancestros, de nuestros padres de la fe. De todas esas personas, de esos que vivieron antes que nosotros, todo lo que ellos vivieron, todo lo que sufrieron y todo lo que la vida les hizo pasar para que nosotros aprendamos de ellos. Exactamente. O preguntarle a nuestros primeros hermanos en la fe, todo lo que sufrieron, sí. Ajá. Exactamente. Eso es lo que estamos estudiando. Están hablando sobre los hijos. Lo que hicieron los hijos, como que si no se dan cuenta si fueron rectos o puros, y ya de ahí es lo que dice, si tenían riquezas o compraban. ¿Es eso? Sí, es eso. Pues bueno, seguimos entonces. Muchas veces con los errores de nosotros miramos a nuestro semejante, ¿no? A nuestro prójimo, a algo que le pasó a nuestros ancestros, a nuestra familia, y aprendemos de esos errores y nos basamos
vamos por el buen camino, ve, aprendemos de los errores que tuvieron las demás personas. Exactamente, y fíjese que es algo bueno, es algo maravilloso, porque en realidad eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es lo mismo que daba en el resumen. ¿Qué fue lo que sucedió a los primeros cristianos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué ¿Cómo fue David? David fue conforme al corazón de Jehová, pero David pecó. ¿Cuál fue la circunstancia que lo llevó a pecar? ¿Qué hizo él? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su pecado? ¿Qué debemos aprender nosotros? Que no debemos hacer lo mismo que hizo David, ¿ves? Para no traer consecuencias. Para no, así es. En el siguiente texto de Salmos nos va a aclarar un poco porque viene hablando casi de lo mismo. También, vamos a ver qué dice. Oh, pero no lo tengo completo yo. Aquí sale, Salmo 78, échale. 1 al 8. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son las cosas que ya conocemos, pues nuestros padres no las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos. Les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos, tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Wow, del 1 al 8, bastante larguito. Con razón no lo tengo aquí. Y prácticamente pues es lo que estamos estudiando. Simplemente lo que ellos estuvieron batallando, lo de la iglesia primitiva, es lo que nosotros tenemos que aprender y sobre todo mantenernos firmes en lo que ellos batallaron, para no batallar nosotros también en lo mismo. Seguimos Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, esa es otra de las cosas de las que nosotros tenemos que aprender para poder desechar todas esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque en realidad no es una posición de jerarquía con los pastores, sino que es una responsabilidad la que ellos tienen de poder enseñarnos, de poder instruirnos, y por eso nos insta el autor de los Hebreos: dice, acordado de vuestros pastores quien hayan hablado la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces tenemos que imitar la fe también de nuestros pastores para no caer en este tipo de situaciones, de las corrientes filosóficas de las cuales estuvimos hablando hace rato. Judas capítulo 1 versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, también nos insta a poder defender la palabra de Dios, a poder mantenernos firmes, no para hacer contienda, así como el apóstol Santiago Zúñiga, de que se pone a gritarle a todo mundo, pero sí que los argumentos que nosotros estamos dando sean los bíblicos, y sí nos manda a derribar toda herejía, pero no conforme a una contienda que se salga de control, sino dice, hay que contender, pero todo tiene que ser en orden, si no prácticamente nos volveríamos como cualquiera de las personas comunes, podríamos decirlo, sin un conocimiento de poder sujetar nuestras emociones. Recuerde que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que tenemos que sacar en ese mismo instante cuando nosotros estemos contendiendo por la fe, no peleándonos tampoco. Apocalipsis, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, yo soy el que me estoy durmiendo. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras,
tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, aquí es la amonestación a la iglesia de Éfeso, lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres eran personas con mucho conocimiento acerca de la Escritura, con mucho conocimiento en la doctrina. Incluso dice la misma Escritura, dice que, que ellos miraban quiénes eran falsos apóstoles. O sea, sí, falsos maestros, falsas personas que iban a sacar provecho de la grey, lo que está sucediendo ahorita en estos tiempos. Vuelvo y repito, lo mismo que estuvo sucediendo en aquel tiempo, siempre ha estado, no es algo que es nuevo, sino que todo el tiempo ha sucedido ese asunto. Pero yo me pongo a pensar en Éfeso. En Éfeso parece que el pastor de Éfeso parece que era el joven Timoteo, imagínense, instruido por el mismo apóstol Pablo. O sea, sí, estamos hablando de que no era cualquier maestro que el que tenía, sino que era alguien que conocía muy bien acerca de la Escritura. Y claro, nosotros vamos a aprender de los que saben. Y eso es lo que nos enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Quisiera leer unos cuantos versículos más, no sé si los tengo aquí, o si aquí los tengo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, aún si un ángel trae otro evangelio, sea anatema. Es el centro de esos versículos bíblicos. Incluso el apóstol Pablo enseña a los Gálatas de que, bueno, prácticamente toda la carta se refiere a eso, de que habían entrado judaizantes a la iglesia de Galacia y estaban enseñando a judaizar a los creyentes. A ellos mismos son los que el apóstol Pablo, primero a él se refiere como alguien que empezó con un conocimiento, claro, a lo que es la corriente judía, o lo que es la religión judaica, pero dice que después, dice que él se adelantaba mucho más que todos los que estudiaban en donde él estuvo estudiando, válgame la redundancia. Y dice, incluso dice, yo tenía por sumo, que era alguien superior, pero dice, cuando en realidad, todo fue misericordia de Dios, y empiezan a mostrar lo que son sus credenciales en el judaísmo, y después enseña lo que en realidad son para él y lo que Dios es para él. Entonces ahí también es cuando dice, yo también le dije a Pedro que por qué andaba él, se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, él dijo, él se estaba retrayendo y ya no se quería juntar con los gentiles, y estaba practicando la religión judaica, dice, y le llama de hipócrita. Dice, aún así, en lo mismo también arrastró a Bernabé en la misma hipocresía. Entonces es algo grave en ese aspecto. Pero el mismo apóstol Pablo le enseña que cualquiera que traiga otro evangelio sea anatema. Tito capítulo 1 versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido, aquí está, no los tengo en resumen, no los estoy leyendo todo, pero dice Tito capítulo 1 versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es lo que bueno, si alguien me lo puede buscar, Tito 1, 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Me puede buscar 1 Tesalonicenses 5:21. Con eso nos vamos, bueno, con esos versículos que faltan ahí nos vamos a ir. ¿Primera Tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 5:21. 5:21. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. Cortito.
Cortísimo. Entonces sí lo tenía completo Pero aquí. poderosa, Eso sí. pero poderosa. Bueno, hay un consejo acerca de eso también. Estamos hablando de consejos que nos ayudan para poder desechar todas esas filosofías, podemos decirlo. Examinarlo todo, retener lo bueno. Lo que tenemos que aprender también, por ejemplo, no me puedo aventar yo si conozco, si sé que Cash Luna es un hereje, no me voy a poner a ver una predicación de él de 40 minutos porque en realidad lo que duran, para retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que hay que también muchas veces entender. Una vez compartieron una predicación de Rudy Gracia, donde decía que usted, mujer, usted no necesita su media naranja, usted es una naranja completa. Y yo exhorté a la persona que compartió eso y le dije, es que en realidad esta persona está mal. O sea, si bueno, fue en los primeros 5 minutos de la predicación, ya estaba diciendo, ya tenía como unas 3, 4 herejías. Entonces, y le digo, es que no está correcto eso. Sí, si no, ¿dónde está el complemento del hombre o dónde está el complemento de la mujer? Sino que dice que los dos serán una sola carne. Entonces, no puede ser una persona, una sola carne. Tal vez esa persona quiso humanizar el mensaje y poder llegar a la emoción de la mujer, porque era una conferencia, creo, de mujeres, humanizar a la mujer para que se levante, para que siga hacia adelante, pero no está correcto. Si no es bíblico, no está correcto. Lo siento mucho. Entonces, le dije, es que eso no está correcto. ¿Cómo una sola persona va a ser una naranja completa? No, mitad y mitad se juntan y es una sola carne. Dice, pues deseche eso, hermano, y retenga lo bueno. No puedo. Dije, lo siento, no puedo. Porque si en realidad, si esa persona no tiene buen fundamento lo que está hablando, no tengo por qué escucharlo. No tengo, es más, por qué prestarle atención. Y lamentosamente se hace uno un cierto carácter donde empieza a escuchar uno cosas así que son aberrantes y uno, bueno, yo soy de esas personas, cierro mi oído, cierro mi entendimiento y me parqueo, si es muchas de las veces hasta me voy. No van a creer que cualquier predicación, no. Hay doctrinas esenciales y hay doctrinas no esenciales, secundarias, terciarias, cuartiarias, cosas que no llegan a atentar en contra de lo que es la salvación. Pero muchas de las veces, con tal de llegar al humanismo de las personas, tratan de enseñar cosas que son heréticas en la escritura y todo con tal de motivar a las demás personas. Pero no tiene que ser así, ¿me entienden? Por ejemplo, si me dicen, hermano, disfrute una predicación del apóstol Santiago Zúñiga, que voy a estar escuchando perros, popó, tantísima cosa que también no es correcto uno escuchar como cristiano, porque son cosas aberrantes, pues. Yo pienso que eso entra, por ejemplo, si viene un predicador, nos da un ejemplo, y pues estamos en casa, nos toca escuchar, pero si él dice algo edificante, recibirlo, ponerlo por obra. Pero pues si ya viene y dice algo usted que lo deje en duda y usted sabe de que no está como que muy correcto, eso es lo que se tiene que desechar, porque no podemos pues irnos, ¿verdad? Como congregación y decir, no, esto está mal. Bueno, sí, exactamente. Bueno, en cierta forma. Le voy a mostrar algo. Vino una vez un evangelista aquí. Yo me perdí el culto del sábado. No, es más, ni lo vi online, todo muy ocupado. Pero vine el domingo y empecé a escuchar la predicación del evangelista. Jamás escuché la palabra de Dios. Jamás escuché arrepentimiento. Arrepiéntete. Solamente dijo que sacó como alegoría la vida de David. O sea, sí dijo que la congregación es David, que cada persona en particular era David, y que David tiene hermanos y eran malos con él. Así usted tiene hermanos que son malos con usted, pero a usted se le va a enfrentar a un gigante y usted va a agarrar 5 piedras y con una piedra lo va a tumbar. Y sí, puro alegóricamente, es un evangelista, no predicó el evangelio. ¿Me entiende? Un evangelista trae el evangelio, pero eso se centró más en el humanismo, levantarle el ánimo a la congregación. Si lo miramos de esa manera, entonces ¿para qué queremos a Cristo? Que Cristo no es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro escudo. Incluso
Hubo un tiempo que hubo unos hermanos que se iban a las montañas. Yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué se van a las montañas? Voltamos a la otra iglesia. Se fueron todos los caballeros allá a las montañas. Todos. Habíamos como 2 o 3 caballeros más. Y demás puras mujeres. Y de rato regresaron todos el sábado, todos ensoquetados. Y una vez le pregunté a un hermano, oiga hermano, pero ¿por qué se van a las montañas? Es que, no sabe usted hermano, cuando anda uno en las motos, allá en las montañas, se siente una paz, Bueno, yo me quedaba pensando, bueno, ¿y Cristo no es tu paz? ¿Tu descanso? No, es que estoy muy, ¿cómo se dice? Muy estresado. Lee la Escritura, busca refugio en los brazos de Cristo, ¿cierto? Cualquier cristiano lo pensaría de esa manera, ¿me entienden? Entonces, buscar liberarse del estrés de una forma que no sea refugiarse en los brazos de Cristo, yo pienso que entonces no está practicando un verdadero cristianismo, ¿me entienden? Porque nuestro reposo es Cristo, ¿o no? Está bien. Entonces sí. Incluso he escuchado a veces, bueno, esto es un poquito más polémico, pero una vez escuché a mi hermana que me dijo, es que tú no sabes lo que es la ansiedad. Yo sí sé lo que es la ansiedad, de que a veces te desespera todo y no hayas para dónde recargar, te falta el aire y todo eso. Oh sí, le digo, sí sé, pero también sé cómo curarla. No hay pastillas, no hay nada, no hay Coca-Cola con melubrina o lo que sea. Pesca la palabra de Dios, ábrela, a ver qué te dice Dios en esa palabra. Porque Dios habla, nos va a hablar por la Escritura. Cuando nosotros tenemos los oídos tan tapados que Dios nos habla audiblemente, pero no lo escuchamos, está su palabra, la abres. Wow, tenemos, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura en la cual tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si esa no es nuestra antorcha, si no es el camino, si no es la luz, entonces estamos viviendo un falso cristianismo. Lo siento mucho, ¿me entienden? Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, cuando nosotros tratamos de levantar el ánimo, está bien levantar el ánimo, pero decirle en el nombre de Jesucristo, mira sus promesas, las promesas son hermosas. La vida de David podemos usarla como alegoría, pero como ejemplo nada más. No podemos usar todo lo que es la vida de David para querer levantar el ánimo a los hermanos. No está correcto, porque en realidad no estamos mostrando lo que es la palabra. Y después obligamos a Dios. Volvemos a lo mismo, a lo dogmático, volvemos a lo mismo, ya se me olvidó, al pragmatismo, volvemos a lo mismo, de que en realidad lo que sucedió con David tiene que sucederte a ti también, porque a David le funcionó. Bueno, en cierta forma tenemos que primero buscar a Dios, buscarlo en oración, buscarlo para que pueda funcionar este asunto, pero así de que mirar monos con tranchetes de que tu hermano te va a hacer mal porque los hermanos de David le hicieron mal, ¿entienden? Eso no está correcto. Y lo bueno que se detuvo, ya no dijo de Saúl, sino hubiera dicho, hermanos, a usted lo anda buscando una lanza de Saúl, pues también estaría incorrecto, ¿me entienden? Alegóricamente solamente podemos tomar, lo vamos a ver en la clase de hermenéutica, para mostrar algo, para enseñar algo. El mismo apóstol Pablo decía, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento nos sirve como enseñanza, no como para poder manipularlo para nosotros mismos, sino que todo lo que les sucedió a ellos también es para que nosotros aprendamos, ¿me entienden? También dice, en Gálatas mismo también dice, cuando habla acerca de Sara, dice que de ella iba a venir la promesa de lo que es la libre, no de la esclava, que era Agar. Dice, y esto lo digo por alegoría. Es decir, una enseñanza de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero no prácticamente a quererlo incluir en nuestras vidas. Eso sí. Yo quería decirle a usted no le gusta esa idea de apartarse solo a orar. Claro que sí. Porque es la idea que tenían los hermanos cuando se fueron a las montañas. Jesucristo, un día, él salía. No, esto no es esa vez. No es esa moto. Unas motos, ¿verdad? Sí van en las motos. Pero no iban a orar. No. ¡No! No. Oye, Yo tenía
No, no. Yo entendí lo que había dicho el hermano. Una En moto realidad, ninja. Cuando mencionó las motos, dije, las motos. ¿Y para qué las quiere? porque el hermano dijo que era apartarse y ver el coso de lo que era La naturaleza. En realidad seguía en el mundo, no la parte espiritual. Entonces lo que seguía. No. La parte. Ya tenía preocupado Sí, de todo, sí, ¿no? sí. Sí, yo también Pero me yo quedé sí me entendí, pensando. Sí, usted sí me entendió. Pero Jesús se apartaba. Jesús Sí, se iba a la apartaba. montaña. Ellos- Pero no en moto. Ellos seguían Ya. la misma parte de lo que es la parte del mundo. Ellos no la compraron parte una- espiritual que una- realmente una la que moto trae y la se paz iban. al ser humano. Sí, ellos no iban a orar nada de ese asunto. No, se hacían sus recorridos en moto, pero pues a la aventura, pues. Cuatrimoto. Es cuatrimoto. Esos son aventuras. Son aventuras. Una forma de traerse, de dejar un poco de pensar En el trabajo, más que en nada. las cosas. Pero pues volvemos a lo. Realmente, Porque seguir en el miren, mundo. no es que estoy en contra de reunirse, porque desde luego de la antigüedad, la historia de la iglesia habla de que se reunían a orar. Pero Claro que sí. A mí me gusta mucho orar solo. Claro que sí. Donde no haya nada de interrupción. Ah, Como lo dice No haya Mateo. ruido, donde no Cerrar la haya. puerta. Ahí tú te puedes, ahí sí tú puedes hablar con Dios libre. claro que sí, pero Las cosas que tú no quisieras que, bueno, por supuesto que nadie se entere, tú se la dices ahí a Dios. claro que Dios sí. hay que decírselo todo, aunque lo sepa. Ya la quedaron viendo raro aquí, miren, porque Y- que nadie sepa y queda. Tú has visto la puerta que hay allí para entrar por el cuarto. Ella cierra la puerta. No, yo ¿Se cierro va por la sala o se queda en el cuarto? Ya cuando le dejen afuera, hermano, es que está orando. No, la casita tiene la división. ¿Oh, sí? Él se Sí, queda sí. en el cuarto y yo me voy para la sala. Yo cierro. Ay, no. Cierro ahí. Ella para allá o yo para acá, pero siempre independiente. Y incluso es muy bueno orar apartado, porque en realidad una de las cosas también que dice nuestro Señor Jesucristo, dice que a los fariseos les gustaba orar donde toda la gente los mirara. Y, ¿me entiendes? Es decir, donde ellos podían autoexaltarse. Y ahí eso también está incorrecto. Pero, pues cuando es que tenemos también que saber, pues oración puede ser oración congregacional, que es lo que se hace en los martes, ¿me entiendes? Desde todos en un mismo pensamiento y todos. Pero también hay cosas que usted le va a platicar a Dios en la intimidad, es donde nadie debe saber, o simplemente son como lo que sucedió con Ana. Sí, exactamente, que ella derramado su corazón delante de Dios, pero ella sola, dice, nomás movía sus labios, y fue cuando pensó Elí que en realidad ella estaba borrachona. Pero pues, bueno, las motos, hermano, las motos. Vamos, los últimos dos versículos, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, si alguien lo tiene por allí. La mera verdad, ya se me acabaron las pilas. Cansadito. Yo pensaba que ya había Amados, terminado. no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, así es. Hay otra situación, bueno, quisiera compartir esto. Muchas de las veces decimos, si en realidad, pensándolo de una forma dogmática, ¿qué tal que si alguien me mira platicando con un testigo de Jehová? Van a decir, el hermano se está haciendo testigo de Jehová. ¿Me entiendes? Porque dice allí que conocer los espíritus si son de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si yo le estoy dando entrada a platicar conmigo, o incluso dice el apóstol Juan también que si les dices, pasa, siéntate en mi casa, quiere decir, decimos muchos hermanos falsamente que en realidad no estábamos haciendo esa congregación. Pero yo me pregunto una cosa, ¿cómo se van a convertir ellos si nadie les predica la verdad? El asunto es de cuando uno se agarra diciendo, fíjate que sí es cierto, fíjate que sí es cierto. Pero en realidad por eso tenemos que saber la escritura, conocer la historia para poder saber de qué manera ellos seguían y de dónde viene eso, como decía hace rato, de dónde viene su doctrina y cómo podemos desecharla, así como lo desecharon los apologetas del primer y segundo siglo.
Entonces, dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué dice? Porque si alguien sale con que, con que ese espíritu dice que Jesús no ha venido en carne, entonces francamente son los anticristos. Y cuando hablamos acerca de este versículo bíblico, siempre me voy con los testigos de Jehová, porque son los que niegan la deidad de Cristo. Y si Jesús no es Dios, prácticamente entonces nuestros pecados siguen pendientes delante de Dios. ¿Entienden? Entonces hay que reconocer la divinidad. Por eso la divinidad de Cristo es una doctrina totalmente esencial para nosotros, porque si desechamos esa doctrina, desechamos la deidad de Cristo, prácticamente nosotros, vuelvo y repito, todavía no somos salvos y francamente nosotros pues, estamos perdidos, pues, ¿entienden? Y eso es lo que el enemigo muchas las veces trata de hacer. Pinta una religión y les quita las doctrinas esenciales y las personas ni cuenta se dan porque no conocen la historia, no conocen la Biblia. Último, dice Isaías 8:20, dice, a la ley y el testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, sí, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, o sea, si conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. O sea, si no se han convertido. Eso es lo que en realidad significa ese pasaje bíblico. En realidad, esas personas no conocen la Escritura. ¿Mande? ¿Qué, hermano? No, que estaba diciendo que seguían en oscuridad. Exactamente. Es porque no les ha amanecido. Último versículo bíblico, bonus. Y esto enfatizaba yo mucho cuando daba las clases al año pasado. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. O sea, sí. ¿Cuál es ese, hermano, que leía? Primera de Timoteo 4:16. ¿Por qué quise poner este versículo bíblico? La importancia de este versículo bíblico, de que si nosotros, vuelvo a lo mismo, si aceptamos todas esas filosofías y las enseñamos a las personas, las estamos enseñando malmente, ¿me entienden? Y luego después nosotros reaccionamos, nos damos cuenta que todo eso estaba mal, pero los hermanos a los cuales predicamos y supuestamente era la verdad, ¿cómo los vamos a desconvencer? Primero está el orgullo de la persona, decir, no, después van a decir que yo me equivoqué. Pues sí te equivocaste, ahora remienda el error. Pero en realidad, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, persiste en ello, ¿en qué? En la sana doctrina. Pues haciendo esto, mira, porque te aconsejo, dice, te aconsejo que hagas esto, dice, porque así te vas a salvar a ti mismo. Primero que nada, en la sana doctrina nosotros vamos a encontrar lo que son las doctrinas esenciales de la salvación, para salvarnos a nosotros mismos, y dice también a todos los que te oyeren, ¿me entienden? No nomás a nosotros mismos, sino a todos los que te oyeren. Imagínese si nosotros enseñamos mal, la condenación viene doble para nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no nomás nos fuimos nosotros, sino que nos llevamos un montón de personas. Entonces también eso es un consejo para nosotros mismos, de que tenemos que enseñar lo que es la sana doctrina, enseñar lo que dice en realidad la palabra, porque si no, imagínense, vamos a recibir condenación incluso hasta de lo que dijimos, y eso es algo grave para nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Recuerden, ya no están en una escuela bíblica, están ya en clase de teología. Es un poquito más, o sea, sí, la gente les va a exigir un poco más, ¿me entienden? Porque está estudiando. Ya no van a esperar de usted algo simple, algo leve, sino que van a buscar de usted profundidad acerca de la Escritura. Entonces, es bueno saber, conocer las doctrinas esenciales, conocer la historia, conocer la hermenéutica más que nada, para poder nosotros enseñar a los demás, para que el día de mañana nosotros seamos instrumento de Dios para la iglesia, y asimismo nosotros hacer mismos discípulos a los demás, porque en realidad aquí en este mundo venimos de paso, pero hay que dejar el legado que nos han dejado muchos maestros en el transcurso del tiempo. ¿Qué tal que si yo de repente me regreso a mi país o me pasa algo, lo que sea?
alguien se va a quedar a enseñar lo que es segundo grado, primer grado, y así sucesivamente, ¿me entienden? Entonces hay que prepararnos bien y hay que tener muchísimo cuidado con la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina esencial, las doctrinas esenciales, porque en nosotros, en nuestras manos, está la salvación de muchísimas personas. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, hasta aquí le paramos, porque se nos hizo ya un poquito